importante este tema. Hay muchas novedades ahora a partir del descubrimiento de las endorfinas. No sé si ustedes han escuchado qué son las endorfinas. Estas endorfinas es una sustancia que fue descubierto, empezó a investigarse en los años 70, y ya en el año 2000 y empieza a hablar más de esto. La doctora Candice Peirce es la que empieza con los estudios y da un inicio a algo muy importante, que es este sistema psico-neuro-inmunoendocrino. Medio confuso el tema, fíjense que es importantísimo, porque esto de psico empieza a hablar de la psiquis, que tiene mucho que ver con el sistema nervioso central, y a la vez tiene que ver con el endocrino, con el sistema inmune, con cada órgano y con el medio ambiente. Súper importante, porque esto, miren, empieza acá, termina acá y se regresa, es decir, es de ida y vuelta esta información. Y esto es importante porque hace mucho tiempo, más de 6.000 años en la medicina, se hablaba de una relación directa entre la mente y el cuerpo. Se decía mente sana y cuerpo sano. Sin embargo, más o menos en el siglo XVII, René Descartes es el que separa cuerpo y alma. Y él dice, el alma, los pensamientos le deja la iglesia en ese tiempo, y el cuerpo nos dedicamos a la ciencia. Luego, la medicina se hizo básicamente material, solo físico. A raíz del descubrimiento de este neuroeje por la doctora Peirce, empezando con las endorfinas, retomamos otra vez que no somos solamente físico y que está íntimamente relacionada la mente con el cuerpo. El 80% de las enfermedades, según los últimos estudios, empiezan en la mente. ¿Por qué es importante todo esto que les estoy hablando? ¿Qué tiene que ver con el tema que vamos a hablar? Porque sabemos que hay un eje cerebro-intestino. Hoy sabemos que ya no solamente hay un sistema nervioso central, un cerebro. Hoy hay dos cerebros. Y el otro cerebro está en el intestino. Con algo que ahí se puede ver, dice la microbiota intestinal, acá también hay neuronas. Y acá también hay neuronas. Y como vemos aquí, en el cerebro empieza el problema, altera el intestino y de regreso produce ansiedad y depresión. Esto es lo que vamos a ver, lo que sucede en el niño cuando empieza a tener problemas con la alimentación. Y algo más gráfico es esto. Las emociones directamente van a interferir en el sistema digestivo. Esto como un preámbulo de lo que vamos a tratar, porque el tema de que el niño no come, pues realmente no es de enfermedad, es solamente un síntoma. La enfermedad, vamos a ver a dónde está. O sea, no es nuevo esto. Lo que no se conocía en ese tiempo era el porqué. Y muchas veces pensaban que era una estrategia del niño que utilizaba para no comer, que le dolía el estómago, que vomitaba. Vamos a ir viendo cómo esto va cambiando. Y en el 92 se empieza a definir como el niño que no come, como le ponen un término, anorexia infantil, como un trastorno de la alimentación o la falta de apetito. La anorexia infantil se va relacionando, sobre todo hay problemas con la madre. Esto es importante. Bueno, no solamente con la madre, sino que la madre en todas las encuestas es la que más cerca está del pequeño. Ahora es la abuela la que le cuida, también el padre. Pero la atención empieza primero con la mamá. Y generalmente estos niños son niños, se les ve niños sanos, corren, están alegres, contentos, juegan mucho con sus padres. Sin embargo, empiezan a perder el interés por la comida en algún momento. Y tenemos que identificar nosotros aquí dos cosas importantes. Primero vamos a ver si el niño tiene un problema orgánico o inorgánico o conductual.
o no orgánico. Entonces siempre a este pequeño vamos a hacerle exámenes, porque si tiene anemia no va a comer, si tiene un problema tiroideo no va a comer. Y hemos visto también problemas cardíacos, es decir, hay que hacer un examen completo físico. Y como exclusión entramos en el tema conductual, es decir, en el tema psicológico. Y empezamos a ver que tiene una acción multicausal, y que empiezan con problemas psicológicos, psicosociales. Y es cuando la excesiva ansiedad de los padres porque el niño gane de peso. Pero dice una cosa, o sea, la preocupación de los investigadores no es tanto por el tema nutricional en este punto, sino más bien es por el tema de comportamiento posterior, las consecuencias posteriores en el niño. Vamos a ir viendo cómo el problema empieza con el alimento y luego podemos tener serios problemas que es justamente la causa por la que he empezado yo, hice esta reunión. Porque a la larga vamos a tener complicaciones serias si no regulamos desde ahora. Esto no es por alarmarles, sin embargo, y he puesto el nombre del autor, Jacobi, él hace un estudio y ve cómo el problema con la alimentación, ve conductas posteriormente con ansiedad, depresión, agresión y hasta pone delincuencia. Es decir, un niño que va a la escuela y que empieza a ser agresivo, un niño que empieza a ser muy deprimido, algo está pasando en la casa y sobre todo cuando tienen problemas con la alimentación. Sepamos que hay una etapa, más o menos a los 15 meses, de anorexia fisiológica, o sea, falta de apetito fisiológico. Y esto tiene una explicación. Y esta falta de apetito va a durar toda la etapa preescolar. Es decir, el pequeño que comía súper bien desde que nació hasta los 6 meses del año, está gordito, al año y medio, más o menos 2 años, va a empezar una falta de apetito, pero fisiológico. Les traigo una curvita ahí para que más o menos veamos. Miren, aquí la curva se va horizontalizando, es decir, entra en un periodo de crecimiento lento. Ya no necesita tantas calorías, ya no necesita comer tanto. Esto es normal y va a durar más o menos hasta los 5 años. También se le hace conocido esta imagen. Miren la mirada que tiene. Como de reproche, ¿cierto? O sea, dice, ¿qué pasa? Y es que forzar a comer a este niño, ignorando las etapas de desarrollo que acabamos de ver en la imagen anterior, va a producir problemas de conducta. O esta imagen, están atrás del pequeño para que coma forzándole, va a crear también problemas. Y finalmente, el niño cierra la boca y no quiere saber nada, y en ese momento le vamos a catalogar que es un niño malcriado, que no quiere comer, que es goloso, que se hace, y no solamente que empieza el problema con el pequeño, sino empiezan entre los padres a echarse la culpa uno al otro. Por eso es importante que conozcamos la fisiología de la alimentación. En el primer año, el recién nacido, el niño tiene un patrón de alimentación y más o menos va a comer que les cada 3 horas. Y la madre tiene que aprender a ver hasta cuándo ya el niño se sació. Yo generalmente les he conversado en la consulta al niño recién nacido, hay que darle de comer y sabemos cuándo se sació, es cuando el pequeño, después de succionar ávidamente, se duerme. Se durmió. Y el llanto del recién nacido no es sinónimo de hambre. El llanto del recién nacido es comunicación. Se está comunicando. Como no puede todavía decir nada, siempre va a llorar.
Y asumimos a veces que llora todo es hambre. Porque además de eso tiene un reflejo que se llama succión y búsqueda, que todo lo que le rocen los labios busca. Y pensamos y todo el mundo dice hambre, 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 y todo el mundo dice dale de comer, dale de comer. Hasta que el pequeño está come, 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 hasta que empieza a vomitar. Ahí es la preocupación. Ahí vienen al consultorio. Entonces, cuando yo veo a los niños desde que nacen, ya les voy aconsejando este tipo de cosas para que no lleguen el niño vomitando. Entonces, la mamá ya sabe, tiene que saber que el llanto es comunicación en esa edad. Y empieza a desarrollar preferencia por los sabores. Sobre todo por los sabores dulces, los pequeños recién nacidos. Vamos a ver por qué es esto. Porque a través de la leche materna, él va experimentando los sabores de los alimentos que la madre consume. Aquí viene el primer punto. En el video decía, ¿por qué el niño no come? ¿Es por el pequeño? No, nosotros empezamos esa situación. ¿Qué come la mamá durante el embarazo? Es golosina. ¿Come verduras? ¿Qué come cuando está dando de lactancia? Entonces, todo lo que la mamá está comiendo le está pasando esa información. Le está pasando la información al bebé. Eso entonces es importante que fíjense que es algo interesante, desde la 4ª semana de vida intrauterina, el bebé ya recibe información en su corteza cerebral. 4ª semana de vida intrauterina. Es decir, todo lo que la madre la experiencia que tenga la mamá, que tenga una vida satisfactoria, un embarazo agradable, etcétera de cosas, y va a influir directamente en el pequeño. O sea, desde ahí empieza. Tanto en lo psicológico como en lo alimentario. Como vemos acá, entonces la familiaridad de la alimentación, lo que la mamá come va a ser algo agradable y va a ver lo desconocido, siempre va a rechazar. Y a partir del 4º mes va a tener sus preferencias ya hasta por la comida salada. Eso debemos saber para empezar ya nosotros la ablactación, o sea, el darle alimentos que no son leche materna. Aquí yo he puesto en cursiva algo importante porque dice que cuando inicia uno la alimentación complementaria, el niño debe aprender, aceptar nuevos alimentos que se le ofrecen. Estas palabras yo he puesto así porque necesito, y es importante que se vaya quedando en nuestra mente. Debe aprender, debemos enseñarle. Niños de, qué sé yo, no de un mes, de días de nacido, me llama la mamá. Doctor, no le gustó esa leche. 3, 4 días, no le gustó la leche. Espérese que llegue al año todavía, a ver si él escoge. Días, no le gustó la leche. Debe aprender. Vamos a ver cómo debe aprender. Y usted le va a ofrecer. No le vamos a exigir. Le vamos a ofrecer. Y le cambian solitos la leche. Hay un niño, me acuerdo, 3 o 4 fórmulas tomó. Y la que usted le dio no le gustó. 3 días, no le gustó. Ya. Obviamente, para eso es el médico. ¿No es cierto? ¿Qué me pasé? No. ¿Qué hay que hacer? La exposición repetida a un alimento lleva a la aceptación progresiva. La exposición repetida lleva a la aceptación progresiva. Es decir, que le dan un poquito de leche y no le gustó, cambio de leche. Va a ser una aceptación del bebé progresivo del nuevo alimento. Y va a ser lento. Hay que tener un poco de paciencia y muchas veces hay que ofrecerle promedio 10, 12 veces el mismo alimento. De poquito, progresivamente para que le vaya aceptando. Es interesante porque la fisiología del niño viene como capacitados ya para ellos alimentarse. Saben hasta cuándo se detienen y cuándo piden más o quieren más, porque ellos tienen la capacidad para ajustar el aporte alimentario. Y incluso saben
la energía que necesitan. Eso es fisiológico. Y esta capacidad de regulación desaparece cuando entra el control parental de los pasos. Porque el papá entonces decide, a ver, hay que dar esto, hay que dar esto y otro. Por eso yo en el video decía, debe estar siempre usted acompañado de su médico de confianza. Mire, la diversificación alimentaria, aquí viene otra vez, yo he puesto con negritas, ofreciendo alimentos constante y coherente. Si no se da esto, se pueden producir trastornos de la alimentación. Entonces el niño va a tener un número limitado de alimentos y se va a negar. Y hay niños que realmente cuando llegan a cierta edad no comen 3, 4 cosas, no comen nada más y ahí viene el problema. Y ahí viene incluso empieza a bajar de peso, la talla. El pequeño a los 5 meses ya empieza a agarrar el biberón o su tetita y así se va hasta los 36 meses más o menos. Ya cuando adquiere destreza de comer, independientemente, la mayoría de alimentos hay que dejarle que practique. Hay que dejarle que practique. Fíjese. ¿Qué hace el bebé? Más desperdicia, se mancha, que come. Entonces, pero ahí tenemos algunos papás que somos bien, como que queremos mantener la limpieza, y le empezamos a dar que no bote, que no desperdicie. Esto es lo normal. Y bueno, este es una foto media, no mucho de alimento que desparrama, por ahí hasta que esté en la cabeza. Esto es normal y esto, aunque ensucie, aprenderá cada vez a comer y se convierte en un movimiento satisfactorio y lúdico. Eso es lo normal del pequeño. Entonces, el niño evoluciona desde la dependencia total de papá, mamá, porque el papá se preocupa, obviamente es normal, ¿no? Cuánto come. La independencia individual. Y esta independencia de los niños debe adaptarse los padres a esta evolución. Este niño está todo así manchado, eso es lo normal, eso es lo normal. Y que tire las cosas, que botes un regalado, eso es lo normal. Y a eso tenemos los padres que aceptar esa evolución que tiene el pequeño. Esto sí es tremendo ahora. Evite distracciones durante las comidas. Yo en este grupo no he visto que hagan nada de esas cosas. Por ejemplo, no le ponen el celular, el tablet. No. Eso es de otro paciente. Ustedes no. Pero mire, evite las distracciones durante las comidas. La Academia Americana de Pediatría indica en cuanto a esto de los tablets, etcétera, que se ve ahora, que nada de estas cosas hasta los 3 años de edad. El niño en esta edad es un explorador, es un investigador, es activo. Y cuando está muy visual, se convierte en pasivo. Se convierte en un niño que no habla, porque todo ya dicen allá. Entonces la Academia Americana ha dicho que 0 hasta los 3 años. Ni didáctico, porque si no, pues es didáctico. El niño a esta edad necesita que le hablen, que le lean cuentos, porque en los cuentos hay muchas, miren, en unas parábolas bien agradables que tienen un mensaje, y aunque aparentemente el niño no entienda ciertas palabras, él puede que no aparentemente entienda, sin embargo, el inconsciente está captando todo eso. Por eso es importante evitar distracción durante las comidas. Mantener una actitud agradable durante la comida. Cuando el niño deja de comer, y empiezan los problemas, porque lo primero que hace el pequeño es que le duele la barriga. Y habíamos visto en el eje neurointestinal cómo cuando el pequeño se estresa, se secretan las hormonas que consumen el estrés. Y eso produce que los vasos del intestino se cierren, sean chiquitos. Es decir, se pone pálido, así como cuando uno se asusta, se ha visto que se pone pálido. ¿Por qué? Porque las hormonas del estrés cerraron los vasos, se queda pálido. Y cuando alguien está pálido, asustado, cree que tiene hambre. No. Y si le exigen, le va a doler la barriguita, sí le va a doler de verdad. Y ya pasaba usted cuando está muy pálido, tiene náusea, eso le está pasando al pequeño. ¿Por qué 21 días? ¿Por qué no 22?
18, ¿cierto? Porque nosotros lo que estamos haciendo aquí ya, entendiendo el tema neuroendocrino metabólico, sabemos que la célula cada 21 días se divide, ¿cierto? Lo que llamamos en medicina mitosis. La célula se divide en dos y se lleva la información. A los 21 días se llevó la información. Por eso es que usted puede cambiar un hábito en 21 días. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que se trata. Y ya vamos a ver luego cómo vamos a actuar en el tema físico en este punto, pero también vamos a tratar en el tema psicológico del niño. Vamos a trabajar en el inconsciente. No digo el niño inconsciente, no, en el inconsciente. Ahí vamos a trabajar. Vamos a programar al pequeño. Esto que digo programarle, hace algunos años antes de la neurociencia, sonaba charlatanería. ¿Cómo que están al niño ese? Pero justamente con el estudio de la profesora Pérez, la doctora, inventó las endorfinas, ya se sabe que tiene una relación directa el cerebro a través de los neurotransmisores. Eso vamos a ver ahorita. Perfecto. Ahí vemos soporte nutricional y pasamos a esto de la resiliencia. Esto es súper interesante. Una vez que el niño ya está así, estamos en el tratamiento, nosotros tenemos que... ¿Aquí?